Vamos leyendo Hechos capítulo 13, lo que dice acerca del apóstol Pablo y el mago llamado Bar Jesús. Este es un estudio sobre la importancia, la necesidad de exponer a los falsos maestros y destruir la confianza que la gente tiene en ellos. Jesús habla de los ciegos que siguen a los ciegos y ambos caerán en el hoyo. Ahora en Mateo capítulo 2 leemos de magos, pero desde luego la palabra misma simplemente eran hombres sabios. Dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estos hombres no eran falsos profetas en ningún sentido. Más bien eran adoradores de Cristo, como el texto claramente indica. Pero en Hechos 13, el mago Elimas, se llama Elimas o se llama Bar Jesús, él se describe como falso profeta y que su obra era diabólica. Vamos leyendo el texto. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sergio Paulo, el procónsul, él quería oír la predicación de Bernabé y Saulo, pero les resistía a Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, Saulo era su nombre hebreo, pero era Pablo, es el nombre romano. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Ahora Pablo está hablando al mago, a este Elimas, y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba quien la condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces era la costumbre de hombres eminentes como este Sergio Paulo, era costumbre tener en su presencia, en su compañía, a los que profesaban pronunciar los oráculos de los dioses.
Ellos quieren la ayuda de esos sabios, los que podían predecir el futuro, podían aconsejar con respecto a las señales de cierta amenaza futura, en fin, un consejero. Si Saulo era varón prudente, ¿por qué tenía en su presencia a un hombre de tal carácter? ¿Por qué creía tales cosas? Bueno, la palabra prudente significa que Sergio Paulo tenía mente abierta. Él tenía en su presencia a ese mago, pero él tenía mente abierta, que investigaba. Él estaba dispuesto a aceptar la verdad, lo bueno, lo beneficioso de cualquier fuente. Como dice Pablo en su carta a los Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Sergio Paulo escuchaba a cualquier mago, cualquier hombre sabio. Escuchaba a Bar Jesús, pero ahora escucha a Pablo, porque Pablo y Bernabé traían nuevas revelaciones y él tenía deseo de saberlas. Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, qué buena oportunidad. Hoy en día hay muy pocos hombres que desean oír la palabra de Dios. Menos los hombres eminentes. Todo predicador sincero busca a tales personas que escucharán al mensaje de Dios. Son las ovejas que oirán la voz de Cristo, el buen pastor. Cristo habla de los tales. Pablo predicó también a Félix, él era, y a Festo, y eran hombres eminentes, eran gobernadores romanos. Predicó al rey Agripa, rey de los judíos. En Roma, Pablo hizo conversos, aún en la casa de César, el emperador. Leemos esto en Hechos 24:26, también Filipenses 4:22. Pero Elimas resistía a Pablo. Él no quería perder la ventaja que él tenía con el procónsul. No quería perder la fuente de ganancia. Por eso, el trabajo que aquellos hombres hacían eran bien pagados. Y también él no quería perder su popularidad, su fama. Ahora, si el procónsul Sergio Paulo escuchara a Bernabé y Pablo, entonces Elimas sería expuesto como falso, como impostor. Y esto sería el fin de su poder, de su influencia con Sergio Paulo. Por eso se opuso a Pablo. Elimas se opuso a Pablo. Por interés. Él tuvo mucho que perder. El poder político, el poder económico, la ganancia, el bienestar material, son factores que determinan para muchos hombres qué cosa es verdad. ¿Qué cosa es verdad? Pero si no son honestos, si no son sinceros, van a aceptar lo que les convenga y decir que es verdad, aunque sea falso.
simplemente no hacen investigación de la verdad, sino que buscan su propia conveniencia. Así es su reacción a la palabra predicada. Pero el procónsul Sergio Pablo era hombre, como yo digo, de mente abierta, dispuesto a investigar y dispuesto a aprender la verdad. Ahora este hombre, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul, era un acto sumamente diabólico. Obviamente era obra del adversario, Satanás. Y muchos hacen esto tal vez sin pensar o querer hacerlo quizás, pero otros lo hacen con propósitos que no son sanos. Lo hacen con propósitos indignos. Ponen tropiezos, causan escándalos, hacen todo lo posible por evitar que la gente escuche a la palabra de Dios. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es precisamente lo que pasa en muchos casos. Siempre hay cantidad de aves que vienen y comen la semilla, así conforme a la parábola del sembrador. El causar tropiezos y estorbar al que predica la palabra es denunciado severamente por el Señor. Él dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, 6 y 7. Hermanos, amigos todos, esto son palabras de la boca de Jesús mismo. Y Él da esta advertencia como algo que Él detesta. Para Cristo es muy ofensivo de que alguien sea causa del tropiezo. Que alguien, por ejemplo, como Elimas, él quiere evitar que el procónsul oyera, aprendiera y aceptara la verdad. Bueno, lo que Jesús dice aquí en Mateo 18, ahí tiene aplicación en el caso de Elimas, porque él seguramente era culpable. Él quería causar tropiezo. Y por eso Pablo le resistió fuertemente. Hermanos, voy a hablar con toda franqueza. El mundo está lleno, el mundo religioso está lleno de falsos maestros. Y una táctica de ellos, una táctica principal es que ellos insisten en que sus seguidores no escuchen a nadie más, solamente a ellos. Católicos, testigos, quién sabe cuántas sectas tienen esa actitud. No, ni leer un boletín, no tener estudio, no tener conferencia, nada. Solamente escucho a mí. Evitar que la gente escuche, como el caso de Elimas. Elimas
no quería que el procónsul escuchara a Pablo. Y él mereció la denuncia que recibió de Pablo. Es una táctica, bueno, desde luego es una táctica necesaria para católicos y testigos y los sectarios, de que sus miembros prohíben que sus miembros escuchen a otros que ni lean un tratado, no escuchen ningún programa de radio o de televisión, simplemente no, nada. Y no tener estudio con nadie. Es exactamente lo que ellos son imitadores, imitadores de este Elimas. Levantan toda clase de obstáculos para evitar que se haga investigación del Evangelio puro. No quieren que la gente lea la Biblia, su propia Biblia, y pensar por sí misma. Imagínense, la Biblia es el mensaje de Dios a todo ser humano. Dios quiere que todo el mundo use la inteligencia que le da y que lea la Biblia por sí mismo, por sí misma. Aprender la verdad, a entenderla, obedecerla y ser salvo para ir al cielo. Pero los falsos maestros, desde luego, son enemigos, adversarios de la verdad. Y ellos hacen todo lo posible por evitar que sus miembros investiguen la enseñanza bíblica. No permiten que lean libros, artículos, periódicos que exponen el Evangelio en su sencillez. Hacen la misma cosa que Elimas. Resisten al que predica la verdad y procuran apartar de la fe al que deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacer con tal hombre? ¿Qué hacer con tal hombre? Es un caso serio. Un hombre prudente desea oír el Evangelio. Quiere oír, pero es impedido por un hombre insincero, un hombre que por interés impide la predicación. Sin embargo, es necesario tener presente que este falso es respetado por el mismo hombre prudente que quiere oír la palabra. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Es un poco, alguien diría, eso es algo delicado. Tratarlo así con mucha paciencia, con suavidad y mucho cuidado para no ofender al procónsul. Tratarlo con guantes de seda. Nada de eso. Nada de eso. Solamente una cosa se puede hacer en tal caso. Y Pablo lo hizo. Tenía el valor, tenía la valentía para hacerlo. Cumplió con la voluntad de Dios, reprendiendo el pecado, exponiendo al falso. Hablando de Pablo acerca de la obra de los ancianos, dice, es preciso tapar la boca. Hay que tapar la boca de los engañadores. Tito 1, 10 y 11. Y es lo que Pablo hizo, sin demorar, sin darle más tiempo a Elimas para seguir engañando y trastornando los caminos rectos de Dios. Lo que Pablo hace enseguida no es por pasión humana. No es por pasión humana, ni por impaciencia. Pablo siempre vivía sujeto al poder divino y Dios le guiaba en la divina obra que él hacía. El Espíritu Santo ahora influye fuertemente, grandemente en Pablo. Pablo es guiado por el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se haga.
y fijando en él los ojos. Ahora Elimas les resistía, o sea que él estaba en pie, resistiendo cara a cara. Ahora Pablo, fijando en él los ojos, ¿verdad? Penetrando hasta lo profundo del corazón de Elimas. Oh, lleno de todo engaño. Un engañador. En esta misma forma, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Todos son siervos de Satanás. Toda maldad. La palabra vileza, dice la versión hispanoamericana. Toda maldad. Sin duda, esto fue un golpe muy duro contra Sergio Paulo también, porque él tenía confianza en Elimas. Él lo tenía como su consejero, así como un hombre sabio. Y dice Pablo, hijo del diablo. Bar Jesús significa hijo. Bar es hijo y se llama hijo de Jesús. Y la palabra Jesús significa Salvador. Pero Pablo lo cambia. Él no era digno de llamarse Bar Jesús. Su nombre más correcto era hijo del diablo. Y Jesús dijo lo mismo. Él dijo a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hacen las obras del diablo. Y hermanos y amigos, todo maestro que enseñe en contra de la sencilla verdad del Evangelio de Cristo está haciendo las obras de Satanás. Claro que sí. Claro que sí. Diablo, calumniador. Y bajo la influencia del diablo, Satanás mismo, este hombre practicaba el engaño, utilizaba los artes del diablo, promoviendo diseños satánicos. Así era, él mereció el nombre que le dio Pablo, hijo del diablo. Y todo hombre que practica los diseños y engaños del diablo, enseñando falsa doctrina, están en la misma categoría. Hay que ser sinceros. Todo hombre que sustituye las cosas de Dios con cosas humanas, ideas divinas con ideas humanas, se porta como hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. Imagínense. Enemigo de toda justicia. Enemigo personal de toda justicia. Un hombre que vive por la maldad será enemigo de la integridad. El que vive por el fraude será enemigo de la enemigo de la verdad. El vicioso es enemigo de las reglas de pureza. Enemigos de la justicia son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo habla de estos en Filipenses 3. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo, llorando. Pablo, él tenía corazón tierno y le molestaba mucho que hubiera tales hombres. Les digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y es el infierno. Perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Pablo tuvo la tarea de abrir los ojos a este procónsul Sergio Paulo. Y es el trabajo del predicador del Evangelio. Él tiene que abrir ojos. Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un converso, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos eran hijos del infierno, y sus hijos, ¿qué serían? 2 veces más. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Muy, pero muy atrevido el hombre que se atreva a hacer eso. Por eso ahora pues he aquí la mano del Señor. No, esto no es Pablo. Esto no es Pablo simplemente mostrando una pasión humana. No. La mano del Señor está contra ti y serás ciego. Pablo tenía el poder del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo y él fue bautizado con el Espíritu Santo para poder hacer esos milagros. Tú serás ciego. Desde luego, eso es lo que pasó. Y todo esto, el hombre, el procónsul con mente abierta, observando todo esto, pues no pudo menos que convencerse, porque era hombre sincero. Él había escuchado de Elimas, pero también ahora está escuchando a Pablo y Bernabé y observando lo que ellos podían no solamente decir, sino lo que ellos también hacer. Y el procónsul creyó. Ahora, yo termino donde comencé. ¿Cómo tratar a los falsos maestros? ¿Con suavidad? ¿Con guantes de seda? ¿Siendo muy, muy tierno? ¿Muy hermanable? No. Esta es la lucha. Este es el colmo de la lucha con Satanás. Y hay que ser valientes. Hay que luchar así de una manera eficaz, imitando al apóstol Pablo. Uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Uno ahora no puede cegar al falso maestro, pero sí le puede decir lo que Pablo dijo. Él puede pronunciar el juicio sobre personas que obviamente, abiertamente, están enseñando falsedades, enseñando error, oponiéndose a la verdad. Sí, se puede y se debe ser tratado así como Pablo trató a este mago, el Bar Jesús. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor le bendiga.